Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en la cual estés viendo este seminario. Mi nombre es Daniel Dávila y soy el anfitrión, el presentador de este seminario de psicología en el cual hablaremos acerca de los síntomas y la intervención psicológica en oncopediatría. Los integrantes de este seminario somos Robles Stephanie, Vivas Lady, Lucena María, Viloria Glenda, Torres Marián y mi persona Daniel Dávila. Entonces hablaremos acerca de los síntomas y la intervención psicológica que reciben los pacientes oncopediátricos, los niños con cáncer. Vamos a ver en el seminario, en el transcurso de todo este video, vamos a ver una introducción, los síntomas que presenta el niño oncológico, la intervención psicológica mientras se realiza el diagnóstico al cáncer, la intervención psicológica que debe realizarse durante el tratamiento que se le aplica al niño. Posteriormente veremos una conclusión y por último mostraremos toda la bibliografía en la cual basamos nuestros comentarios y toda la información plasmada en este seminario. Entonces, a continuación, Lady se encargará de darles la introducción a la intervención psicológica en pacientes oncopediátricos. ¿Cómo se produce el cáncer? Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer se produce por la transformación de células normales en células tumorales en un proceso de varias etapas que suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un tumor maligno. Este comienza con cambios genéticos en una sola célula que posteriormente se multiplica sin control. Por lo generalmente, esto se extiende invadiendo otras partes del cuerpo, provocando la muerte. Estas alteraciones son el resultado de la interacción entre los factores genéticos del paciente y algunos agentes externos como carcinógenos físicos, carcinógenos químicos y carcinógenos biológicos. Entre los carcinógenos físicos tenemos las radiaciones ultravioletas e ionizantes. Entre los carcinógenos químicos está el amianto, los componentes del humo de tabaco, las aflatoxinas, contaminante de los alimentos, y el arsénico, contaminante del agua de bebida. Entre los carcinógenos biológicos podemos encontrar determinados virus, bacterias y parásitos. La inmensa mayoría de los cánceres en los niños no tiene una causa conocida, aunque muchos estudios han tratado de identificar las causas del cáncer infantil, pero son muy pocos los cánceres causados por factores ambientales o relacionados con el modo de vida en los niños. Es importante destacar que cerca del 5% de todos los cánceres en los niños son causados por una mutación hereditaria, es decir, una mutación genética que puede transmitirse de padres a hijos. Aunque se piensa que la mayoría de los cánceres en los niños, aquí sí como en los adultos, surge como resultado de mutaciones en genes que causan un crecimiento celular descontrolado y por último el cáncer. El cáncer infantil comprende numerosos tipos de tumores diferentes que se desarrollan en niños y adolescentes de 0 a 19 años. Según la Academia Americana de Pediatras, los tipos más comunes son la leucemia, representando un 22%, el cáncer cerebral con un 26%, el linfoma de 3 a 5% y los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de Wilms de 5 a 6%. Hay que destacar que algunas infecciones crónicas constituyen factores de riesgo para el cáncer infantil. Entre ellas se encuentra el VIH, el virus de Epstein-Barr y el paludismo. Otras infecciones pueden incrementar las posibilidades de que los niños desarrollen cáncer en su vida adulta, por lo que es importante la vacunación y la aplicación de otros métodos como el diagnóstico o la detención precoz para reducir las infecciones crónicas que puedan provocar cáncer, ya sea en la infancia o con posterioridad. Para el 2018, la Organización Mundial de la Salud asegura que por lo general el cáncer infantil no se puede prevenir ni detectar y que la estrategia más eficaz para reducir su carga consiste en centrarse en el diagnóstico precoz y correcto, seguido de una terapia eficaz. Cuando el cáncer se detecta en una fase temprana, es más probable que responda a un tratamiento eficaz y aumente las probabilidades de supervivencia, se reduzca el sufrimiento y el tratamiento resulte más económico y menos intensivo.
El cáncer infantil se asocia a diversos síntomas de alerta que pueden ser detectados por las familias y por profesionales sanitarios de atención primaria capacitados, ya que un diagnóstico correcto es esencial para tratar a los niños enfermos de cáncer, ya que cada cáncer se requiere un régimen terapéutico específico que puede incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia. El acceso a un diagnóstico eficaz, a los medicamentos esenciales, la anatomía patológica, los productos sanguíneos, la de radioterapia, la tecnología, la atención psicosocial y apoyo varía y no es equitativo en diferentes partes del mundo, ya que en los países de ingresos altos, más del 80% de los niños afectados de cáncer se curan, pero en muchos países de ingresos mediano y bajo la tasa de curación es de aproximadamente el 20%. Es muy baja, ¿verdad? Las tasas de las menores causas de supervivencia en los países de ingresos medianos y bajos son por la incapacidad de obtener un diagnóstico preciso, la inaccesibilidad de los tratamientos y el abandono del tratamiento, la muerte por toxicidad, es decir, por efectos secundarios, y el exceso de recidivas, en parte debido a la falta de acceso a medicamentos y tecnología esencial. Es por esto que dar respuesta a estas deficiencias aumenta la supervivencia y puede ser altamente costo eficaz. Aunque no obstante, la curación es posible en más del 80% de los niños con cáncer, en la mayoría de los casos con medicamentos genéricos de bajo costo que figuran en la lista de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. En la lista de los medicamentos pediátricos esenciales, que figura en el 2018, se definen como medicamentos que satisfacen las necesidades prioritarias de atención de salud de la población. En esta figuran 22 citotóxicos y medicamentos coadyuvantes y 4 tratamientos hormonales para tratar el cáncer infantil. Los niños que terminan el tratamiento necesitan atención continuada para controlar las recurrencias y poder vigilar la posible toxicidad del tratamiento. Los cuidados paliativos alivian los síntomas provocados por el cáncer y por esto mejora la calidad de vida de los pacientes y de su familia. No todos los niños con cáncer se pueden curar, pero el alivio del sufrimiento es posible para todos los enfermos. Los cuidados paliativos pediátricos se consideran un componente central del tratamiento integral que se inicia cuando se diagnostica la enfermedad y se dispensan independientemente de si el niño recibe o no un tratamiento con finalidad curativa. A principios del 2019, el Instituto Nacional del Cáncer publicó un análisis dando como resultado que el cáncer constituye en Venezuela una de las enfermedades más frecuentes que causa la muerte, ocupando la segunda posición en la mortalidad general detrás de las enfermedades cardíacas. Sin embargo, las fundaciones de Cáncer por una Venezuela Posible informan que el cáncer infantil pasó a ser la primera causa de mortalidad, reemplazando a los accidentes de tránsito, ya que aproximadamente 100 casos aparecen cada año. Síntomas del niño con cáncer. La vivencia del cáncer es compleja para el niño, que debe enfrentar diversos medios diagnósticos y terapéuticos en su lucha contra la enfermedad, lo que acarrea que presente síntomas físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Los tiempos y secuencias diagnósticas que sigue un niño con cáncer pueden clasificarse en 4 etapas. La primera, sospecha, la cual depende en gran medida de los padres. En las primeras etapas, muchos tumores son asintomáticos y el tiempo silencioso varía según la biología y ubicación de cada tumor. En algún momento comienzan los signos que pueden ser inespecíficos por compresión o invasión de órganos, y que muchas veces los síntomas se confunden con las enfermedades comunes de la infancia. En muchos casos es la madre quien primero detecta una tumoración, comúnmente en lactantes con tumores abdominales o testiculares. Los periodos siguientes dependen del personal de salud, ya que es frecuente que en los consultorios de atención primaria o en los de urgencias no se realice un examen físico completo, limitándose solo a la revisión semiológica relacionada al síntoma motivo de consulta, por lo que es muy importante que examinemos a los niños desnudos de pies a cabeza, determinar la presión arterial y atender el relato familiar.
en donde la madre suele consultar por una preocupación concreta, como lo es palidez, pérdida de peso o debilidad. Según Domínguez, el cáncer en los niños 2009, en la década de los 70, los médicos no consideraban dentro de sus prácticas hacerle saber a los padres ni al niño con cáncer que él podía sufrir dolor durante el tratamiento, ni se les decía sobre los posibles efectos secundarios. Incluso se intentaba o banalizar o eliminar o hacer ver menos leve la experiencia por la que iban a atravesar, pensando que se les evitaría angustias. Hoy en día se considera como parte de los derechos del niño y de sus responsables tener el total conocimiento sobre la enfermedad, tratamiento y posibles riesgos al que estará expuesto el niño. Ante la sospecha de la enfermedad tumoral, es preferible que el pediatra envíe al niño a un centro de complejidad adecuada, en lugar de abocarse a solo estudios tentativos que suelen generar pérdida de tiempo y dinero. La tercera etapa en esta secuencia es la que transcurre desde el ingreso del niño con sospecha de cáncer a una institución hasta la confirmación diagnóstica, la cual va a depender de las características institucionales y de la función del niño y de la función del servicio al que el niño ingresa, sea en un área clínica o quirúrgica. Es indispensable que el oncólogo conozca al paciente desde la sospecha diagnóstica, ya que esta intervención previene demoras, mejora la precisión del diagnóstico o cambia la estrategia diagnóstica y terapéutica. La última etapa va desde la confirmación diagnóstica, ya sea inmunológica, genética o solo de imágenes, hasta el comienzo del tratamiento. Algunos de los síntomas más frecuentes en el niño con cáncer son dolor de cabeza y vómitos, en donde las manifestaciones clínicas de los tumores cerebrales dependen de dos factores. El primero, la localización del mismo, siendo la más frecuente la fosa craneal posterior, como los astrocitomas, meduloblastomas, ependimomas y los tumores de tronco, y aumento de la presión endocraniana. Es importante tener en cuenta las características del dolor de cabeza en los tumores. Generalmente progresa en el tiempo, puede ser más intenso en las noches, despertando al niño durante su descanso, y en las situaciones de aumento de la presión abdominal, como por ejemplo la defecación. El dolor de cabeza puede acompañarse de vómitos, que pueden presentarse en la mañana y sin sensación de náuseas. En los lactantes es difícil identificar el dolor de cabeza, pero es importante tener en cuenta, ante un bebé quejoso por periodos prolongados y sin una causa que lo justifique, la posibilidad de hidrocefalia como única expresión de un tumor cerebral, por lo cual el control del perímetro cefálico es imperioso. Ante la presencia de un niño con estas características, es necesario asistir a un centro especializado sin pérdida de tiempo y sin necesidad de otros estudios. Otras manifestaciones de tumores cerebrales pueden ser parálisis de músculos de la cara o de los párpados, debilidad del brazo o de la pierna contralateral, falta de sensibilidad en alguna parte del cuerpo, retroceso de pautas madurativas ya logradas o el retraso en la adquisición de las mismas, como gatear, caminar y hablar. Es muy importante tener en cuenta las características de los ganglios cuando hay un aumento de su tamaño, el tiempo que llevan aumentados y su localización. Las adenopatías cervicales son muy frecuentes en el niño, siendo la mayoría por causa infecciosa. Las adenopatías malignas son generalmente mayores de 3 centímetros e indoloras, las cuales perdurando más de 4 semanas. Se caracterizan por no presentar signos inflamatorios, ser de consistencia firme y estar adheridas a planos profundos, acompañadas del compromiso del estado general y síntomas como astenia, anorexia, pérdida de peso, prurito, dolores erráticos, ictericia, palidez llamativa, hematomas o hepatosplenomegalia, fiebre prolongada de origen desconocido, neutropenia febril, la cual es una complicación muy común que constituye la segunda causa de ingreso hospitalario en pacientes de oncología pediátrica, después de las admisiones por quimioterapia. Y esto a su vez incluye antibióticos empíricos intravenosos de amplio espectro y estrecha supervisión clínica, con la consecuente aparición de la resistencia antimicrobiana y complicaciones intrahospitalarias. En el caso de un tumor de la región pineal, el desarrollo precoz de caracteres sexuales secundarios y diabetes insípida, que se manifiesta por la ingesta exagerada de agua y poliuria, orientan a su detección. De igual forma,
El sangrado vaginal ocasionado generalmente por sarcomas úterovaginales permite su diagnóstico, donde en algunos casos el tumor se asoma por el introito vaginal semejando un racimo de uvas. El dolor óseo es relativamente frecuente en los niños de edad escolar, si sufren algún traumatismo que los lleve a claudicar en la marcha. Entre los aspectos a tener en cuenta con respecto al dolor de causa tumoral, aunque en la mayoría de los pacientes haya antecedentes de traumatismos, es que la molestia se prolonga en el tiempo y suele despertar al niño por la noche. La tumoración en estos casos aparece después de un tiempo variable. Hay que considerar también el dolor referido, ya que en dolores de rodilla la lesión puede encontrarse en la cadera. Por esta razón es importante realizar radiografías comparativas de ambos miembros que abarquen la extensión total del hueso involucrado. Puede presentarse también una hemihipertrofia corporal, aumento de un segmento de un lado del cuerpo, asociada a algunos tumores infantiles como el T. de Wills, el neuroblastoma y el hepatoblastoma. El dolor de dientes persistente, progresivo y acompañado de pérdida de piezas dentales puede ser motivo de patología tumoral, siendo los más frecuentes que cursan con estas manifestaciones el linfoma Burkitt, la histiocytosis y el rhabdomiosarcoma. Otro signo a observar es la presencia de una masa mediastinal, como sospecha de neoplasia, más si esta se acompaña de disnea progresiva. Los diagnósticos más frecuentes a tener en cuenta son linfoma, neuroblastoma y leucemia, los cuales revisten verdadera urgencia, ya que es frecuente en los tumores malignos del mediastino el desarrollo de insuficiencia respiratoria grave en muy corto tiempo. Por ello, ante la sospecha de masa tumoral en una radiografía simple de tórax, debe llevarse el niño en forma urgente a un centro que cuente con un oncólogo pediatra, sin esperar a otros estudios. En cuanto a la región ocular, la leucocoria, que es un fondo de ojo manchado de blanco, es el principal signo de retinoblastoma y puede estar acompañado de estrabismo, el cual por lo general es congénito u ocasionado por traumatismo de parto, y ante su aparición repentina se requiere la consulta en un centro especializado en forma urgente. Además, siempre que se observe protrusión, se debe descartar patología maligna, porque ella se asocia normalmente a metástasis de un neuroblastoma, rhabdomiosarcoma, leucemias, histiocytosis y tumores del nervio óptico. Como se mencionó anteriormente, es muy importante que en el examen clínico realicemos un chequeo seguidamente repetitivo, controlando la presión arterial, ya que son múltiples las enfermedades oncológicas que cursan con hipertensión. En los tumores renales se le puede observar hasta en el 25% de los casos. El crecimiento del tumor al comprimir la arteria renal provoca la liberación de renina, hormona causante del síntoma. Aunque menos frecuentemente que el feocromocitoma, el neuroblastoma de localización retroperitoneal puede cursar con hipertensión arterial. El carcinoma suprarrenal, que es muy raro en la infancia, provoca cuando es funcionante, un conjunto de signos y síntomas entre los cuales se encuentra la hipertensión arterial. De acuerdo al registro oncopediátrico hospitalario de Argentina, entre los años 2000 y 2005, en unos estudios que se realizaron en 7.621 casos de niños con cáncer, esta enfermedad representó la primera causa de muerte entre los 5 y 15 años de edad. En Chile, datos del Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas, en sus siglas denominadas PINDA, estiman una incidencia de 12 a 14 casos por 100.000 niños, bajo esta edad de 15 años, lo que, extrapolado a toda la población, hace esperar 500 a 600 casos nuevos por año en el país. Además de la morbilidad y mortalidad que afectan a estos pacientes, la neutropenia febril supone un alto costo en cuanto a atención, especialmente porque con frecuencia implican hospitalizaciones prolongadas secundarias a complicaciones asociadas. Solo en el año 2012 hubo 108.419 hospitalizaciones por neutropenia relacionada con cáncer en Estados Unidos, de las cuales 16.859 fueron niños, con un costo total de 2.700 millones de dólares para el sistema de salud estadounidense. Afortunadamente, está bien establecido que el tratamiento antimicrobiano oportuno
en el tiempo que corresponde, disminuye la mortalidad por una infección bacteriana de forma considerable. Es de suma importancia que el médico conozca bien el manejo del niño con cáncer, que se presenta con fiebre al servicio de emergencias, y en el que se documenta neutropenia en el hemograma. Ha sido ampliamente informada la diversidad sintomatológica de los cánceres en pediatría, que pueden semejar cualquier patología, y aunque hay algunos signos y síntomas propios de algunas neoplasias, por ejemplo, leucocoria en retinoblastoma, la mayoría tiene gran especificidad y, por lo tanto, las guías propuestas solo orientan a la sospecha. Gran parte de la variabilidad de la sintomatología clínica depende del sitio del tumor, su tamaño y asociación con la funcionalidad del o de los órganos involucrados. De esta manera, tumores grandes o accesibles a la exploración física suelen ser más fácilmente detectados. Si afectan la funcionalidad del órgano, también darán más sintomatología y por ende mayor demanda de atención. Sin embargo, es muy frecuente que algunos tumores se manifiesten con sintomatología inespecífica, como cambios en el estado de ánimo o en la conducta. Otro factor importante a tomar en cuenta al momento de realizar el diagnóstico es que tenemos que saber conocer bien la edad, la cual puede tanto limitar o facilitar el tratamiento, ya que niños muy pequeños, en comparación con los mayores, muestran menor repertorio psicológico. Ante esta inespecificidad de la sintomatología clínica y su alta variabilidad, una premisa propuesta para sospechar un cáncer pediátrico es que todo paciente con uno o varios síntomas persistentes o progresivos debe suscitar su sospecha. La incertidumbre puede traducirse en un dictamen erróneo, incluso en países desarrollados. 52% de los pacientes pediátricos con cáncer tuvieron diagnóstico inicial incorrecto en la primera revisión. Percepción de síntomas por parte del niño oncológico y su familia. El control de síntomas es una parte esencial de la atención integral al niño gravemente enfermo o de los cuidados paliativos pediátricos. La misión principal de esta intervención es prevenir y aliviar en todas sus dimensiones como físicas, emocional y espiritual. Si bien esto no es posible lograrlo, los profesionales y organizaciones sanitarias disponen de conocimientos y recursos para ahorrar a los niños y sus familiares distrés físico y emocional. La experiencia de los síntomas en el niño afecta su calidad de vida y a la de los familiares. En tal sentido, pues parece apropiado que los profesionales de la salud contemplen la reacción familiar al distrés infantil como parte del proceso de alivio sintomático del niño. En las últimas décadas, diferentes estudios se han centrado en la determinación de la prevalencia del dolor y otros síntomas, en evaluar y reducir el distrés, la ansiedad y dolor asociados a procedimientos médicos y en evaluar y controlar la emesis asociada a la administración de la quimioterapia. Recientemente, algunos estudios sobre oncología pediátrica se han centrado en analizar la experiencia de los síntomas asociados al cáncer desde la perspectiva del niño y su familia. Según estudios de Collin et al., Edström et al. Y Woodgate et al. En el año 2004, estos determinaron la prevalencia, las características y nivel de distrés en niños con cáncer en edades comprendidas entre 7 y 12 años. Estos obtienen síntomas físicos y psicológicos, destacándose más que todo los síntomas psicológicos, como por ejemplo los sentimientos de tristeza, de nerviosismo, preocupación e irritabilidad. Entre estos, los síntomas los que fueron considerados como más estresantes son los sentimientos de tristeza, estando el distrés psicológico y el estado de ánimo muy relacionados con los síntomas en general. El alto nivel de distrés está más asociado con el dolor, el insomnio, picores, náuseas y preocupación que con el cansancio y la falta de apetito. Estos investigadores analizaron los eventos estresantes en niños oncológicos mediante entrevistas efectuadas en niños, padres y enfermeras. Estas preguntas se fijaron en dos categorías, una física y emocional. Estos resultados
o cuyos resultados de la primera categoría, la física, la percepción de estos se relacionaron con síntomas de dolor resultantes de los procedimientos diagnósticos y tratamientos, náuseas y fatiga. Recordando que todos estos análisis se destacan entre edades comprendidas entre 7 y 12 años de edad. Los aspectos emocionales más frecuentes mencionados como causa de estrés fueron el confinamiento, sentimientos de alienación y temor ante los procedimientos médicos. Otro punto muy importante es la resiliencia familiar en el ámbito oncológico. La resiliencia familiar consiste en la adaptación positiva de las adversidades, implicando el cambio de su dinámica y su funcionamiento. Esto permite resolver cualquier estresor que se encuentre en la vida de sus miembros, los miembros de la familia. Dicha resiliencia podría conceptualizarse como un ajuste psicológico, un predominio de los factores de protección como el apoyo social y el afrontamiento activo sobre los factores de riesgo como la ansiedad y el estrés. No obstante, esta resiliencia se encuentra mediada por las características de la enfermedad, del diagnóstico, de la cercanía de los profesionales de la salud con los familiares, la buena comunicación. Todo se basa en la buena comunicación. También son importantes las características demográficas. Esto me refiero a las características demográficas de la familia, como lo son el sexo, la raza, la etnia, el nivel de educación que ellos tengan, la ocupación y la religión. Porque cuando existe bajo nivel de educación en padres, estos padecen de un menor apoyo social y presentan menos recursos socioeconómicos y por lo tanto los familiares ofrecen menos resiliencia. Por último, la resiliencia también depende de las características emocionales de las familias, en el sentido de que a mayor estrés y depresión en los miembros de la familia, estas pues van a mostrar menor resiliencia. Intervención psicológica durante el diagnóstico en oncopediatría. El diagnóstico de cáncer es difícil de afrontar y aceptar. Si se trata de un niño o adolescente quien lo padece, se podría decir que aumenta ese nivel de dificultad. ¿Por qué? Porque normalmente es un diagnóstico que se relaciona con dolor, padecimiento y posteriormente muerte. Debido a esto y a lo compleja que es la enfermedad y su tratamiento, el cáncer infantil supone una experiencia que afecta a diferentes ámbitos de la vida del niño o adolescente, que pueden abarcar desde experiencias traumáticas hasta aislamiento. Así lo refieren Carrion y Muñoz en el 2005. El diagnóstico resulta de fuerte impacto a nivel emocional para el paciente y también para la familia del paciente. Ortigosa, Méndez y Riquelme en 2009 afirman en este sentido que la psicología se ha interesado por diseñar, adaptar y validar métodos y programas que ayuden a los niños y a sus padres a afrontar la enfermedad y las circunstancias que lo rodean con el mínimo coste emocional. La intervención psicológica de cáncer infantil debe estar mediada por un modelo biopsicosocial en salud, que si recordamos es aquel modelo que refleja la importancia de considerar los factores psicológicos, sociales y culturales junto con los biológicos como determinantes de la enfermedad, su diagnóstico y posteriormente tratamiento. Por tal razón, luego del diagnóstico es de suma importancia la intervención psicológica, que incluye diversas áreas, como lo son ayudar a los niños a entender la enfermedad y prepararlos para afrontar el tratamiento y otros procedimientos médicos dolorosos, además de colaborar para que los niños se reincorporen a su rutina cotidiana, como colegio, actividades extracurriculares, en las mejores condiciones posibles. Pero acá me detengo. Esta ayuda en particular es para aquellos pacientes que han evolucionado gracias al tratamiento y que ya pueden empezar a ejercer normalidad en sus vidas porque han estado evolucionando frente a la enfermedad. Ahora, también la intervención psicológica
va a ayudar a los padres a manejar el estrés asociado al diagnóstico y al comienzo del tratamiento, instruirlos para que sepan cómo apoyar a los hijos durante el proceso. Así lo refiere Bragado en 2009. Ortigosa, en 2009, menciona entre las distintas funciones del psicólogo en el servicio de oncología se encuentra tratar las dificultades relacionadas con la información médica proporcionada al paciente y a la familia, tratar las dificultades de adaptación a la enfermedad en sus distintas fases, tratar la ansiedad, los miedos y las alteraciones del comportamiento asociadas a las pruebas diagnósticas y procedimientos médicos invasivos o tratamientos neoplásicos, tratar todos los efectos secundarios de la enfermedad y por último, pero de suma importancia, tratar la cooperación del paciente y sus familiares con el personal sanitario. Es importante entender que la relación y la cooperación que hay entre el paciente, el familiar y el personal sanitario es de suma importancia para obtener mejores resultados en esta intervención psicológica. Ahora, la intervención psicológica más importante al momento de dar el diagnóstico y luego de este, tanto para el paciente como para los familiares, es la adecuada información. La eficacia en la transmisión de información en el contexto pediátrico está mediatizado fundamentalmente por la edad del paciente. No es igual referirse a un niño de 4 años que a un niño de 10, 11 años, el grado de desarrollo cognitivo que va relacionado con la edad que tenga el paciente, la cantidad de información que se dispone, la calidad de las experiencias médicas previas, es decir, si estamos frente a un niño que ha tenido experiencias traumáticas o si estamos frente a un niño que no las ha tenido, y el estilo de afrontamiento de la información que va a variar según cada paciente. Por eso esta intervención debe ser individualizada. Cada paciente es un mundo diferente, hay que abarcarlo y entenderlo de manera individual. Ortigosa también en 2009 afirma que en ocasiones el paciente oncológico recibe la información fragmentada a través de distintas fuentes, médicos, padres u otros enfermos, lo que solo añade desconocimiento o preocupación al paciente. La falta de información o la inexactitud de su conocimiento conlleva a que el niño genere expectativas irreales o elabore interpretaciones erróneas de la situación y por ende incrementa el nivel de ansiedad o miedo. Y también Noel en 2012 afirma que ocultarle el diagnóstico es lo menos recomendable. Ahora, ¿qué es lo recomendable o qué es conveniente? Es conveniente destacar que al momento de realizar la transmisión de la información es mejor realizarla de forma oral efectiva, además de seguir las siguientes recomendaciones. Primero, evitar las explicaciones largas, complicadas y técnicas, evitando también dar mucha información en poco tiempo. Ser muy consistente de que se dirige a un niño y no a un adulto. 3. Utilizar muchos ejemplos que ayuden a aclarar las ideas erróneas de los niños. Y 4. Asegúrese de la cantidad de información brindada fue retenida. Aquí podemos decir que es mejor calidad que cantidad y que tenemos que saber que nos estamos refiriendo o que la persona que está haciendo la intervención psicológica se está refiriendo es a un niño y no a un adulto, que tiene que utilizar las palabras adecuadas y referirse es a un niño. Cohen y Lazarus, citados por Ortigosa en 2009, identifican 4 aspectos específicos que de información que se pueden proporcionar en el contexto de intervención médica. La primera, razones para el tratamiento médico. La segunda, procedimientos médicos a emplear. La tercera, sensaciones que el paciente va a experimentar. Y la cuarta, estrategias de afrontamiento específicas que se pueden utilizar. Ahora, en cuanto a las estrategias de afrontamiento específicas, según Peña 2017, afirma que el fortalecimiento de los recursos internos del niño o adolescente relacionados con la religión, el vínculo afectivo, la resiliencia y la fortaleza personal son herramientas que mejoran los procesos de afrontamiento y control emocional para el manejo de la ansiedad, de la expresión de emociones y de la calidad de vida.
El estilo de afrontamiento de la información que posee el niño se ha descrito dos variantes que representan los extremos de un continuo que se relaciona con la cantidad de información que el niño posee ante el procedimiento médico, el interés manifiesto por conseguir dicha información, la receptividad hacia la misma y la experiencia previa como procedimientos médicos aversivos. En uno de los extremos se encuentran los pacientes buscadores de la información, que se benefician más de ella, mostrándose más colaboradores con el personal sanitario, se recuperan más fácilmente, informan menos dolor y reducen la ingesta de analgésicos. Y del otro extremo, en cambio, tenemos a los niños evitadores, que al ser informados incrementan las quejas hacia el personal sanitario, se recuperan más lentamente, presentan más complicaciones y conductas disruptivas. Intervención psicológica durante el tratamiento. El modelo ideal para una intervención psicológica en esta área, especialmente en el dolor, es el modelo cognitivo-conductual, que según Cortés Zuluaga en el 2015 indicó: en dicha terapia se consideran 3 dimensiones y la relación entre las mismas. 1, la cognición, que es lo que pensamos. 2, afecto, que es lo que sentimos. Y 3, conducta, que es lo que hacemos. Pero como el grado de dolor es subjetivo, según lo indica Parrales Ramos en el 2018, se sugiere mostrar una escala de rostros de dolor y que sea el niño que escoja cuál padece. Básicamente, las intervenciones a emplearse siguen siendo las mismas en los últimos 16 años, que según Cortés en el 2015, estas son relajación muscular progresiva, respiración profunda, imaginación, visualización, distracción, siendo la hipnosis una de las más recientes. Distracción. Para esta intervención se pueden usar distractores internos como la imaginación, que como le indica Noel en el 2013, esta desvía la atención de la sensación de vómitos y náuseas hacia un lugar o imagen agradable y relajante. Por otro lado, se encuentran los distractores externos como la risoterapia. Es la risa considerada, según múltiples investigaciones recopiladas en un artículo escrito por Heras y Fernández en el 2017, como un reductor de ansiedad, de estrés, de depresión, de tensión, de soledad, generando un aumento de la autoestima, de la esperanza, la aceptación, la comprensión, la alegría, la tranquilidad y la seguridad. Dicha risoterapia podría llevarse a cabo por medio de payasos de hospitales, voluntarios, médicos, enfermeros o los mismos familiares del paciente. Otros distractores externos pueden ser juguetes, videojuegos y en especial la música, la cual, según una revisión literaria realizada por Magales y Carrijo en el 2019, es un instrumento que puede contribuir positivamente a la disminución del dolor, estrés, ansiedad y fatiga, además de brindar un efecto calmante y de alegría. Visualización. Particularmente ante un proceso como una resonancia magnética, la visualización es ideal. Por ello, un ejemplo que indica Parrales en el 2018 es: el niño puede, por ejemplo, imaginar que el ruido que escucha durante la resonancia magnética procede de un tambor. De esta forma se reduciría el impacto psicológico y cuando le toque nuevamente someterse a algún procedimiento no creará resistencia y lo tomará con normalidad. Entonces, otra intervención psicológica podría ser respiración y relajación muscular. Como indica Cortés en el 2015, para la técnica de respiración se realizarán inspiraciones lentas y profundas, expresándole al niño o a la niña que tome aire y esperar que suelte ese aire de forma lenta y progresiva, siendo consciente de la percepción, sentir y estar bien. Por ejemplo, con los niños y las niñas es útil implementar la analogía de inflar el globo como una bomba, aunque es preciso adaptar las técnicas de acuerdo a la edad del niño. Dichas sesiones deberían ser por aproximadamente 15 minutos, siempre tratando de brindar incentivos positivos. En el caso de la técnica de relajación muscular progresiva, como indica Noel en el 2013 y Parrales en el 2018, se enseña al niño a extenderse, tensando y relajando progresivamente grupos musculares. Ambas técnicas ayudan al niño a relajarse y a disminuir la ansiedad, ocasionando que los procedimientos médicos sean menos dolorosos, según Parrales en el 2018. La hipnosis. La describimos como
lo indica Cortés en el 2015 como una inducción sugestiva y de fantasía, con las instrucciones de un terapeuta para evocar experiencias significativas y positivas relacionadas con las sensaciones y las emociones que produzcan. Esta técnica es útil para procesos sumamente dolorosos como punción lumbar o biopsia de médula ósea, ayudando a entrar en un estado de calma antes de proceder. Es muy importante los factores a considerar durante el tratamiento, según Cortés, en el 2015. Uno es la participación activa de la familia, alentando, apoyando y motivando al niño a que mantenga el tratamiento. El segundo es la psicoeducación, que se refiere a que la percepción del dolor está influenciada por factores psicológicos, sociales, culturales y espirituales. Especialmente en el tema de la participación familiar, un aspecto que es interesante abordar es la resiliencia familiar. Una manera de intervenir psicológicamente en esto, según Matos y Mercerón en el 2017, consta de evaluar mediante dinámicas y preguntas, reuniendo a todos los miembros de la familia junto al paciente, utilizando los indicadores teóricos de desarrollo de la resiliencia familiar y sus índices de valoración, los cuales son 1. Sistema de creencias compartidos. Esto se refiere a que mantengan una perspectiva positiva, optimismo y espiritualidad. El segundo es adecuados procesos organizacionales, como la flexibilidad, respeto intrafamiliar, capacidad de cambio. El tercero sería desarrolladores procesos comunicacionales, es decir, que entre familiares se transmitan mensajes claros, haya empatía y tolerancia. El cuarto será resolución cooperativa de los problemas, que sería identificación de roles asumidos erróneamente dentro de la familia, actitud proactiva entre ellos, capacidad de negociación y toma de conciencia de las dificultades. La conclusión a la que llegan los mismos autores es que esta intervención, es decir, la identificación de los niveles de resiliencia familiares, permitirá la identificación del problema, como malestares e insatisfacciones ante el diagnóstico del cáncer y del imaginario que lo sustenta. La deconstrucción, es decir, destruir los significados relacionados con el hecho de tener un niño con cáncer, analizar sus causas y condiciones de manifestación y explicar, comprender el carácter histórico-cultural. Es decir, explicarle qué es actualmente tener un niño con cáncer y la resignificación de estos como espacio posible para elaborar nuevos significados, es decir, darle un significado totalmente distinto al que en años anteriores posiblemente se tenía acerca de este tipo de enfermedad, de que no era curable, que no se podía. Actualmente hay distintos procedimientos que pueden brindar mayor esperanza de vida para los pequeños de la casa. Apoyo psicológico a familias con pacientes oncopediátricos. Desde una perspectiva psicosocial, el cáncer es un acontecimiento estresante que interfiere en la calidad de vida del paciente y de su familia. Así, el estado de salud determina el desarrollo de otras áreas como el trabajo, el ocio, la autonomía o las relaciones sociales. Esto es dicho por Riveros, Castro y Lara Tapia en el 2009. Todo esto confluye con el hecho de que a lo largo de la enfermedad oncológica infantil es frecuente que en los padres la aparición de sentimientos de vulnerabilidad, tristeza, temor a los efectos secundarios, depresión, ansiedad, pánico y aislamiento social se vean muy marcados, según Martínez en el 2012. Jones Bárbara, en su trabajo publicado en el 2018 llamado Psychological Standards of Care for Children with Cancer and Their Families, considera al apoyo psicosocial brindado por el personal médico hacia las familias un servicio bastante básico, pero suficientemente útil en la atención durante el cáncer infantil. Aunque muchos de los servicios psicosociales son opcionales, se recomienda en todos los casos que los pacientes y los familiares reciban dirección psicológica debido a que nadie está preparado para un diagnóstico de cáncer en un hijo. Esas situaciones impactan todos los aspectos de la vida, siendo el apoyo psicosocial un soporte que beneficia a las familias ayudándoles a asimilar y procesar la situación. Jones Bárbara.
Iger, Palazin, Pirrafe, Lopart, Simon fueron los autores de efectividad de las técnicas de relajación en oncología antes de realizar pruebas diagnósticas en neuroimagen. Ese fue su estudio, teniendo como objetivo establecer si tales técnicas pueden minimizar la excitación del paciente antes de que comience el examen diagnóstico y medir cuáles de ellas son más efectivas. Esto lo lograrían evaluando la actividad electrodérmica del paciente. ¿Qué es esto de actividad electrodérmica? Es la variación continua de las características de la piel según la humedad, la cual depende de las glándulas sudoríparas y el flujo sanguíneo de la piel. De igual forma, se le pediría al paciente que realizase técnicas de relajación utilizadas por Jacobson, que consiste en respiración y visualización. Jacobson fue uno de los pioneros en las técnicas de relajación. Las técnicas de relajación se originan en las prácticas de meditación desarrolladas por las regiones orientales hace más de 5.000 años. En la cultura occidental, estas técnicas se han empleado como medio de control de la excitación psicofisiológica y emocional. Como lo hemos venido comentando, su uso fue pionero en el campo de la salud mental por Jacobson, quien publicó su seminario Relajación Progresiva en 1929, y Schultz, cuyo libro Das Autogehirn-Training apareció en 1932. Las técnicas de relajación son reconocidas en vista de sus implicaciones para la prevención y protección de los órganos corporales contra el deterioro innecesario causado por trastornos relacionados con el estrés, específicamente el distrés. El tratamiento del estrés en problemas psicofisiológicos como hipertensión idiopática, dolores de cabeza por tensión, insomnio, asma, deficiencias inmunes, ansiedad y otras afecciones abordadas en el campo de la psicología y la salud, y un enfoque psicoterapéutico para las cogniciones positivas. Entonces, este estudio realizado por Iger, Palazin, Pirrafe, Lopart y Simon tuvo una muestra de 39 pacientes, en los cuales aplicaron un procedimiento de módulo de actividad para rastrear la actividad electrodérmica. ¿Recuerdan la actividad electrodérmica que dijimos que es la característica de la piel según la humedad? Entonces, se estudiaron y se rastrearon las actividades electrodérmicas durante las sesiones de relajación, comparándolo esos 39 pacientes con un grupo control, que no recibió técnicas de relajación. Los resultados al final de la sesión muestran que los pacientes que realizaron técnicas de relajación logran un mayor enfoque de atención utilizando la técnica de Jacobson y una contención emocional mejorada mediante la visualización. Como conclusión a este estudio, las técnicas de relajación minimizan el estado de activación durante el periodo de espera ante una exploración de diagnóstico. Esto es sumamente importante y nos parece sumamente relevante para los pacientes oncológicos, para los pacientes, a los niños con cáncer, debido a que esta relajación, este proceso de calmarlos antes de una consulta, antes de un diagnóstico oncológico, les va a permitir asimilar muchísimo mejor la información. Según Soriano, en su estudio experimental sobre las terapias de relajación en pacientes con ansiedad, dice que las técnicas de relajación influyen en las mejoras en la salud a través de cambios físicos y psicofisiológicos en los sistemas muscular, respiratorio, cardiovascular, nervioso central, autonómico e inmunitario. Imagínate todas las características y los beneficios que conlleva ayudar al paciente para que él se relaje un poco más antes de brindarle ese diagnóstico. Entonces, esto es muy simple. Se basa sencillamente en aprender a identificar la tensión y la relajación en las diferentes partes del cuerpo. Y se sigue un camino detallado y progresivo para identificar las diferentes partes del cuerpo y enfocar la atención en cada una. Eso es lo que se busca con el paciente oncológico, que él se pueda sentar, que pueda identificar cada una de las partes de su cuerpo, que pueda tensarlas y relajarlas continuamente con su mente y con los ojos cerrados. Un estudio hecho por Molaciotis, Young, Yam, Chang y Mock, llamado La efectividad del entrenamiento de relajación muscular progresiva en el manejo de las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia en pacientes con cáncer de mama chino, un ensayo controlado aleatorio, ese es el título de su estudio,
Sugiere que este tipo de técnica de relajación es efectiva en pacientes con cáncer, reduciendo de manera significativa la ansiedad y la duración de las náuseas y los vómitos después de la quimioterapia. Las técnicas de relajación se basan en el control de la respiración para lograr un patrón de inhalación y exhalación lenta y regular. Los procesos terapéuticos generalmente emplean las técnicas de respiración profunda para lograr cambios en el organismo dependiendo de las necesidades individuales. Los procesos involucrados, volvemos y repetimos, son inhalación usando el diafragma para oxigenar el cuerpo y activar el nervio vago, con efectos a nivel parasimpático, y la exhalación para expulsar el volumen máximo de CO2. La constancia y la concentración en la práctica de esta técnica dan como resultado una disminución general del estado de excitación del cuerpo. El objetivo es adquirir el control voluntario de la respiración en condiciones óptimas, permitiendo la actividad espontánea del proceso en situaciones de estrés. Por último, y ya para finalizar, este es el último estudio, Achterberg define la visualización como el proceso de pensamiento involucrado y utilizado por los sentimientos. Esta actividad puede involucrar a los 5 sentidos en ausencia de estímulos externos. Entonces, hemos hablado de todo esto porque es súper mega necesario que las familias reciban un apoyo psicológico durante todo este proceso. No me imagino pasar por un proceso tan fuerte y doloroso como es el decirle a una familia que tiene un paciente con cáncer, pero es sumamente importante hablar muy concretamente, muy francamente con los familiares y poderles ayudar mediante estas técnicas de relajación psicológica que sabemos que son opcionales, pero que les van a ayudar muchísimo. Muchísimas gracias, los dejo con la conclusión de Lady. Para concluir, es importante recordar que el cáncer infantil se desarrolla en niños de 0 a 19 años y es una enfermedad que no se puede prevenir, pues ya que la mayoría no tiene causa conocida, aunque en una pequeña proporción se ha demostrado que es causado por mutación hereditaria. También hay algunas infecciones crónicas que constituyen factores de riesgo, la cual es posible en más del 80% de los niños. El cáncer infantil consta de 4 etapas, empezando por la asintomática, que es detectada por los padres. La segunda etapa es la revisión por parte del personal de salud. La tercera consiste en el ingreso a una institución especializada y la confirmación diagnóstica. Por último está la etapa del tratamiento. Es necesario hacer varias revisiones, ya que en la primera consulta más de la mitad de los pacientes terminan con un diagnóstico incorrecto, es decir, no les detectan el cáncer. Al enfrentar la enfermedad, los niños presentan síntomas físicos, psicológicos, sociales y hasta espirituales, que cambian su estado de ánimo y de conducta. Algunos síntomas físicos son dolor de cabeza y vómito, y es por eso que el cáncer suele confundirse con otra enfermedad de la infancia. Es fundamental que tanto el niño como los padres tengan toda la información necesaria sobre la afección, el tratamiento y los posibles riesgos a los que se estará expuesto el pequeño, puesto que se ha presentado en un grupo de niños mayormente distrés psicológico, tristeza, dolor, insomnio, náuseas y preocupación. Es por esto que la psicología se ha encargado de diseñar programas que ayuden a los niños y padres a afrontar la enfermedad, para que sepan cómo apoyar a sus hijos. Una de las tareas de la psicología es dar medio para que todo esto sea mucho más fácil, y por eso aplican algunas técnicas como la relajación muscular, la respiración profunda, la imaginación, la distracción, también la hipnosis, siendo una de las técnicas más actualizadas y muy útiles hasta los momentos. Otra técnica que están aplicando es la risa, los juegos, la asociación de sonidos y lo más importante, que haya apoyo familiar. Esto es fundamental. La información que se le da a los niños y a sus padres no debe ser fragmentada. ¿Por qué? Porque esto conlleva un aumento de la ansiedad. Hay que ser preciso, pero asegurándose que esta información fue captada. Para ello se debe crear una gran confianza entre el personal de salud y el niño. Gracias.